Sí tenemos que ver acá es lo que se denomina la reducción al primer cuadrante. Para trabajar con la reducción al primer cuadrante, ¿qué significa? Que todos los ángulos, como habíamos visto en la clase anterior, podemos encontrar su equivalente en el primer cuadrante. ¿Qué es lo del primer cuadrante? Recordemos, acá tenemos 0 grados, acá tenemos 90, acá tenemos 180, 270 y 360 grados. Entonces, un ángulo del primer cuadrante es el que está entre 0 y 90. Por lo tanto, un ángulo de 60 grados, para reducirlo al primer cuadrante no tengo que hacer ninguna tarea porque no es ni más ni menos que 60 grados. Ahora, cuando hablo de un ángulo de 150 grados, recuerden que los ángulos se cuentan en el sentido antihorario en positivo. Quiere decir que si digo 150 grados, el ángulo va a estar ubicado en el segundo cuadrante. Entonces, el recorrido que hice es este. Por lo tanto, para encontrar un ángulo equivalente del primer cuadrante significa encontrar el ángulo agudo correspondiente. O sea, ese ángulo es el que me interesa. Entonces, está claro que la cuenta que voy a tener que hacer ahí para encontrar cuál es la equivalencia de ese ángulo, para darme cuenta la medida de este, todo el mundo ya pensó que la cuenta a hacer es 180 menos 150. O sea que el ángulo equivalente es el de 30 grados. De la misma manera, ¿cómo pienso el de 235? Cuando estoy en el 235 ya estoy en este cuadrante y el ángulo agudo que me interesa es ese. Siempre el ángulo que me interesa es el ángulo agudo que se forma con el eje de las X, con el eje horizontal. Nunca lo hago respecto al vertical, al eje Y. Entonces, ¿qué cuenta voy a tener que hacer acá? Y acá la cuenta que tengo que hacer es 235 menos 180 para saber cuál es la amplitud de ese ángulo. Y esto entonces me va a decir que el ángulo equivalente del primer cuadrante es el ángulo de 55 grados. Les dejo pensando el de 350, que es lo que tendrá que ocurrir, pero evidentemente ustedes se darán cuenta ya que el de 350 va a ser equivalente a un ángulo de 10 grados del primer cuadrante. Y si la situación es a la inversa, si el ángulo me lo dan en radianes, lo que debemos recordar en los cuadrantes, que acá tengo el 0, el 90 es pi sobre 2. Esto es pi, esto es 3 medios de pi, y esto que está acá equivale a 2pi, o sea, cuando ya hicimos la vuelta completa. Entonces, hablar de un ángulo de pi sobre 3 significa que es un ángulo más chico que pi sobre 2. ¿Sí? Y cuando ustedes lo tienen, el ángulo ese les va a dar ni más ni menos que un ángulo, para que se ubiquen en grados más fácil, les va a hablar de un ángulo, el de pi sobre 3, les está hablando de un ángulo que está en este cuadrante. O sea, en el primer cuadrante no tengo que hacer ninguna reducción, es pi sobre 3. En cambio, cuando hablo de un ángulo de 3/4 de pi, ya estoy hablando, 3/4 de pi es menos que pi, pero el ángulo que se forma agudo es acá, pero más que pi sobre 2. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? Lo mismo que dijimos antes. Si es del segundo cuadrante, voy a hacer pi, antes decíamos 180, ahora hago pi menos 3/4 de pi. Entonces me dará que el ángulo equivalente es el de 1/4 de pi, o sea, pi sobre 4, que es lo mismo. Y el de 4, ¿qué significa un ángulo de 4? Esto es importante que se acostumbren. Cuando no tengo el cerito de grados, estoy en radianes. Hablar de un ángulo de 4 significa hablar de un ángulo que es más que 3,14. O sea, si hasta acá es pi, quiere decir que un ángulo de 4 se encuentra, hace todo esto. Hasta ahí es 4. Por lo tanto, para saber qué amplitud tiene un ángulo de 4, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? A ese ángulo de 4 le voy a tener que restar lo que decíamos antes, 180, que en este caso es pi. Y entonces la cuenta que voy a hacer ahí sencillamente es 4 menos 3,14. Y de esa manera voy a encontrar el ángulo equivalente, ¿sí?, que les dará ahí 0,86 aproximadamente. Entonces, ese es el ángulo correspondiente al primer cuadrante. Les dejo pensando el último, el de 5,8, equivalente a cuánto en ángulos del primer cuadrante trabajando en radianes. Esta equivalencia de ángulos que hemos visto
es muy importante para todo el trabajo que vamos a hacer ahora de trabajar con las funciones trigonométricas. Y constantemente vamos a estar haciendo referencia a esta equivalencia de ángulos.